El Sínodo de Dort, y sus cánones, 400 años después. Es un artículo de Manuel López, correspondiente al número 262, de la revista, En la calle recta. Sola gracia versus gracia más obras. Muchos celebramos los 400 años de la redacción de los cánones de Dort, que como el Catecismo de Heidelberg y la Confesión belga, contienen importantes afirmaciones acerca de verdades bíblicas fundamentales. Debemos tener en cuenta que algunas de estas proposiciones teológicas son profundas, y por lo tanto los cánones no son leche para recién nacidos. Aún así, hay mucha enseñanza de gran utilidad para jóvenes creyentes. De todas formas, no deja de sorprendernos el enfoque pastoral con el cual se trataron cuestiones que turbaban las almas de muchos hermanos en las congregaciones, concernientes a la elección y asuntos relacionados con esta doctrina. La razón para ello fue que los cánones no fueron concebidos como un mero ejercicio intelectual y teológico, sino más bien como una respuesta bíblica a las angustiosas preguntas que se habían planteado. ¿De quién depende el hecho de que tú seas cristiano? ¿Es posible perseverar hasta el fin? ¿Depende la salvación de Dios o del hombre? ¿Cuál es el estado de hombre caído? ¿Se puede resistir la gracia de Dios? ¿Por qué este credo histórico levanta tantas pasiones? Sin duda, la razón de ello está relacionada con las cuestiones que los cánones tratan, doctrinas impopulares, que incluyen la expiación limitada, la total depravación del hombre, la soberanía de Dios, la elección y reprobación, y la gracia irresistible. El hombre natural nunca ha apreciado estas doctrinas, porque por naturaleza el hombre es orgulloso, capitán de su alma y dueño de su destino, y no desea someterse a la soberanía de Dios. Los cánones no niegan la responsabilidad humana, pero como consecuencia de un mayor énfasis en la soberanía divina, han sido denostados, ridiculizados y duramente atacados. Contexto histórico. Este sínodo tuvo lugar en Dort. Dort es la ciudad de Dordrecht, en la provincia de Holanda del Sur, y al mismo no solo asistieron teólogos holandeses, sino también de otros países, entre ellos Inglaterra. Los cánones de Dort fueron una respuesta bíblica a la controversia arminiana que tuvo lugar entre las iglesias de los Países Bajos, durante la primera parte del siglo XVII. Hablamos de arminianos, y arminianismo, porque uno de los máximos exponentes de este punto de vista, fue un hombre llamado Jacobo Arminio, profesor de teología en la Universidad de Leiden. Arminio falleció en 1609, y un año después sus seguidores elaboraron y publicaron los 5 artículos basados en la posición teológica de este, y los presentaron a los estados de Holanda en forma de protesta. Los 5 artículos pueden ser resumidos de la siguiente forma. 1. Dios elige, o reprueba, sobre la base de la fe, o falta de la misma, conocida de antemano. 2. Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, pero solo los que creen son salvos. 3. El hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe, o cualquier otra buena obra. 4. Esta gracia puede ser resistida. Y, 5, que todos los verdaderamente regenerados ciertamente perseveren en la fe hasta el final, es una cuestión que necesita de más estudio. Unos pocos años después, los arminianos decidieron que no existía tal cosa como la perseverancia de los santos, y añadieron que incluso un verdadero creyente puede perderse. Los arminianos presentaron, por lo tanto, los 5 artículos para ser oídos y debatidos en este sínodo promovido por los estados holandeses. El partido de Arminio pidió también que el Catecismo de Heidelberg y la Confesión belga fuesen igualmente revisados y acomodados de acuerdo con sus posiciones doctrinales. Las conclusiones del sínodo. Después de una controversia que duró 8 años y que dividió a las iglesias de Holanda y del Estado, casi dando lugar a una guerra civil, acabó por convocarse el Sínodo General, el 13 de noviembre de 1618. El sínodo se reunió por más de 6 meses a fin de considerar los 5 artículos de los arminianos. Para el 23 de abril de 1619, los trabajos habían finalizado, y los 5 artículos fueron declarados no bíblicos y por lo tanto rechazados. Estos meses de trabajo y reflexión dieron como resultado una respuesta bíblica al partido arminiano, denominada popularmente como los 5 puntos calvinistas, en inglés más conocido por el acróstico TULIP: total depravación humana, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. No cabe duda de que calvinismo es mucho más que estos 5 puntos y que de todo lo que se discutió en Dort. El calvinismo es una cosmovisión que no solo tiene algo que decir acerca de la soteriología, doctrina de la salvación, sino también con respecto a cada esfera de la vida y del mundo que nos rodea. Los 5 puntos calvinistas enfatizan algo que es necesario una y otra vez volver a recordar y enseñar.
La soberanía de Dios sobre todas las cosas. Estos cánones muestran que el pensamiento central y el principio fundamental de la verdadera religión es la soberanía de Dios. El arminianismo, por el contrario, cuestiona este principio, y da al hombre un protagonismo que no le corresponde. Cada uno de los cánones consiste en una afirmación positiva y otra negativa. La primera es una exposición de la doctrina reformada de la cuestión, la segunda, es la respuesta al correspondiente error arminiano. El sínodo finalizó con esta oración: el Hijo de Dios, Jesucristo, que, sentado a la derecha de su Padre, da dones a los hombres, nos santifique en la verdad. Traiga a la verdad a aquellos que han caído. Tape su boca a los detractores de la sana doctrina, y dote a los fieles siervos de su palabra con el espíritu de sabiduría y de discernimiento, a fin de que todas sus razones puedan prosperar para honor de Dios y para edificación de los creyentes. Amén. Algunas implicaciones prácticas de optar por un sistema u otro. Si nuestra salvación depende enteramente de Dios, entonces podemos estar seguros de que terminará la buena obra que comenzó. Tenemos seguridad. No habrá nadie, ni nada que nos pueda separar de su amor, ni nosotros mismos, y nuestro pecado. Si la salvación depende de ti, de tu decisión y aceptación, ¿qué pasará si algún día dejas de creer? No puedes tener seguridad alguna de llegar al final. Si Dios es soberano sobre todo lo que ocurre, y aún sobre el mismo pecado del hombre, sin ser responsable del mismo, podemos estar seguros que nada podrá impedir que su voluntad se haga. Si por el contrario, la voluntad de Dios puede ser resistida, o frustrada por el pecado de los hombres, Dios no es totalmente soberano, no podemos estar seguros de que sus promesas se cumplan. Mi pecado, el tuyo, o el de otros, pueden frustrar a Dios y sus propósitos. Si Dios puede cambiar los corazones soberanamente, podemos orar con confianza en su poder. Si Dios no puede vencer la resistencia de un corazón duro, ¿para qué orar por él? El necesario equilibrio entre la doctrina, el amor, y generosidad cristiana. Cuando reflexionamos acerca de los cánones, o de otros credos y confesiones reformadas, hemos de hacerlo con madurez y mesura. Hay dos peligros cuando tratamos de doctrina, en los que suelen caer jóvenes, y no tan jóvenes. Es, por una parte, convertir todas las enseñanzas de la palabra de Dios en caballo de batalla, hasta el punto de pelearnos con, y separarnos de, aquellos hermanos que no comparten el mismo punto de vista que nosotros. Esta mentalidad no admite que haya temas secundarios en la Biblia, sino que se afana por cazar las zorras pequeñas. Sin embargo, este afán de búsqueda de pureza teológica muchas veces hace que se pierda el amor y el respeto entre hermanos. Acabamos colando mosquitos y tragando camellos. El reverso de esta moneda, el peligro contrario, es posicionarnos cómodamente en el terreno de la ambigüedad doctrinal, evitando formular nuestras convicciones de forma sólida, con el único fin de no provocar contiendas entre hermanos. Creo que no podemos ni debemos negar nuestras convicciones teológicas, pero al mismo tiempo, a la hora de exponerlas, predicarlas y debatirlas, necesitamos un espíritu tolerante y generoso hacia el hermano sincero que lo ve de otra manera.